Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de corriente eléctrica. El ejercicio dice así: se tiene un alambre de cobre de 60 metros de longitud y 5 milímetros de diámetro. Si entre sus extremos se establece una diferencia de potencial de 220 voltios, nos piden calcular la corriente que circula por el alambre. Para la resolución de este ejercicio contamos con la siguiente información. Nos están dando la longitud del alambre de cobre, que son 60 metros. Aparte de eso, nos están dando el diámetro de ese alambre de cobre, que es de 5 milímetros. Debemos transformar de milímetros a metros. Para transformar 5 milímetros a metros, únicamente debes dividir este valor 5, lo debes dividir entre 1000. 5 dividido entre 1000 es equivalente a decir 5 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y ese es el valor del diámetro. También nos están dando la diferencia de potencial, que es de 220 voltios. Cuando vamos a resolver un ejercicio de corriente eléctrica, debemos tomar en cuenta la resistividad del material. La resistividad de un alambre de cobre es igual a 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metros. ¿Qué nos están pidiendo en este ejercicio? Calcular la corriente que circula por el alambre. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas. Para calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula por el alambre, vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Esta fórmula nos indica que la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia de ese alambre de cobre. Entonces, tenemos la diferencia de potencial, que es de 220 voltios. Pero no tenemos la resistencia del alambre de cobre. Entonces, para hallar la resistencia del alambre de cobre, usaremos la siguiente fórmula. Resistencia va a ser igual a la resistividad del material multiplicado por la longitud dividido entre su sección transversal. Te darás cuenta entonces que tampoco tenemos la sección transversal, pero nos están dando el diámetro de ese alambre de cobre, y esta información o este dato es importante para poder calcular esa sección transversal. ¿Cómo lo calcularemos? A través de la siguiente ecuación. Aquí tenemos que el área o la sección transversal del alambre de cobre va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Podemos decir que esa área va a ser igual a pi, vamos a usar 3,14 multiplicado por el radio al cuadrado. Como nos están dando el diámetro, este diámetro lo dividimos entre 2 y nos dará como resultado el radio. Cada vez que en un ejercicio te den el diámetro y tengas que calcular el área, entonces ese diámetro debes dividirlo entre 2. Dividimos 5 entre 2, nos daría 2,5. Entonces el radio va a ser igual a 2,5 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y todo eso elevado al cuadrado. Sería un error realizar esta multiplicación. Primero debes desarrollar la potencia y después de desarrollar la potencia multiplicas por 3,14. Decimos entonces que el área va a ser igual a 3,14 multiplicado 2,5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 6,25 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Ahora sí podemos realizar la multiplicación de 3,14 por 6,25 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos da como resultado que el área o la sección transversal va a ser igual a 1,9625 por 10 elevado a la 5 metros cuadrados. Como ya tenemos el área, entonces podemos aplicar o hacer uso de esta ecuación o de esta fórmula para poder hallar la resistencia. Después de haber hallado esa resistencia, la sustituimos acá junto con la diferencia de potencial y vamos a poder
determinar la intensidad de corriente que circula por el alambre de cobre. Vamos a sustituir todos los valores correspondientes a la resistividad del material, la longitud del alambre de cobre y el área o la sección transversal para determinar la resistencia. Decimos entonces que la resistencia va a ser igual a la resistividad del alambre de cobre, que es de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm metros, multiplicado por la longitud del alambre de cobre, que es de 60 metros, y todo eso dividido entre la sección transversal, que en este caso nos dio 1,9625 por 10 elevado a la menos 5 metros cuadrados. Si observa, tenemos metro en el numerador y tenemos metros. Si multiplicamos metros por metros nos daría metros cuadrados. Y ese metro cuadrado se puede simplificar con este metro cuadrado. Ahora sí, multiplicamos 1,7 por 10 elevado a la menos 8 por 60. Eso nos da como resultado 1,02 por 10 elevado a la menos 6 ohm. Todo eso dividido entre 1,9625 por 10 elevado a la menos 5. Si realizamos esta división haciendo uso de la calculadora, podemos decir que la resistencia del alambre de cobre es de 0,05 ohm. Como ya tenemos la diferencia de potencial y tenemos la resistencia del alambre de cobre, entonces podemos determinar la intensidad de corriente o corriente eléctrica que circula por él. Decimos entonces que la corriente eléctrica va a ser igual a 220 voltios, que es la diferencia de potencial, dividido entre la resistencia del alambre de cobre, que es de 0,05 ohm. 220 voltios dividido entre 0,05 ohm va a ser igual a 4400 amperios. Y esta es la corriente que circula por el alambre de cobre, que tiene una longitud de 60 metros, que está conectado a una diferencia de potencial de 220 voltios y que tiene una resistividad de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm metros cuadrados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedas recibir notificaciones cuando suba nuevos videos relacionados con temas de física. Hasta la próxima.